Saludos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Y qué alegría poder estar esta semana con todos ustedes hablando sobre el tema de la prevención de enfermedades cardiovasculares con el doctor Yudervis Bautista desde Estados Unidos. Entre noticias y otros contenidos, continuamos con más en este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Agencia de Viajes 7 Travel abre sus puertas en Mao para brindarte las mejores ofertas en resort, boletos aéreos, excursiones y mucho más. Estamos ubicados en la calle Los Lirios, número 8, Hierba de Guinea. Para más información, llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 809-755-6540. Agencia de Viajes 7 Travel, tu agencia de viajes confiable. Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando empezó mi depresión. Cuando mi adicción se volvió demasiado difícil. Mereces recibir ayuda inmediata y apoyo emocional duradero. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Acá de Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Saludos amigos y amigas televidentes que sintonizan Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Qué alegría esta semana poder entrevistar a un gran médico de origen de República Dominicana que ejerce la medicina aquí en los Estados Unidos en el área de cardiología. Es de honor presentar al doctor Yudervis Bautista. ¿Cómo se siente, doctor? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy contigo. Pues me siento magnífico, realmente. Fue un grato placer recibir tu llamada para asistir el día de hoy aquí y hablar de temas tan importantes como lo es la cardiología. Así es. Doctor, el tema de la cardiología es el tema más importante que tenemos en el sector salud, porque si no tenemos una salud adecuada, pues no podemos ni trabajar, estudiar y mucho menos movilizarnos. Evidentemente, claro está, una de las más importantes, porque realmente todas son importantes, pero sí, los pacientes que sufren de enfermedades cardiovasculares se caracterizan por tener mucha limitación en lo que es la actividad diaria, cotidiana y especialmente también en el área laboral. Así es. El tema de la cardiología, doctor, tiene que ver mucho con lo que es la presión arterial. Y realmente aquí en este país, tanto en Estados Unidos y República Dominicana, pasa mucho que la gente no se dedica en el tiempo de prevenir cómo está realmente su presión arterial. Cuéntele a la audiencia la importancia de uno mantener estable la presión arterial.
Evidentemente, las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Y si bien sabe, la hipertensión arterial, dentro de todos sus factores de riesgo, que no es el único, es uno de los más importantes que afecta a un sinnúmero de personas que, si no tienen la evaluación adecuada, el tratamiento adecuado o la educación adecuada, pues pueden padecer de esta enfermedad y así contribuir a que las enfermedades cardiovasculares aparezcan a temprana edad. ¿A qué edad debe prevenir la prevención arterial? Bueno, la presión arterial debe de prevenirse desde el momento en que nacemos. Se escucha un poco tajante, diferente, ¿no? Como diferente. Dice, ¿cómo desde que nacemos? Pues te explico. Las enfermedades cardiovasculares, como te acabo de decir, la hipertensión es uno de los factores, uno de los más importantes, uno de los más estudiados. Pues para un paciente padecer de presión arterial, pues existen diferentes factores. Uno de ellos, muy importante, es el genético. Cuando tenemos padres que padecen de dicha enfermedad, pues tenemos este código genético que ya circula en nuestra sangre, que nos ayuda a que más adelante podamos padecer de la enfermedad. La alimentación es esencial y hoy en día vemos que los alimentos contienen más conservantes, más sodio, más sal. El estilo de vida, ya los adolescentes o los niños tienen menos actividad física, más juegos dentro de la casa. Y tenemos también obesidad en niños, algo que anteriormente era muy difícil observar, pero son factores que contribuyen a que el paciente desarrolle hipertensión arterial o presión elevada a temprana edad. Así es, doctor. Con relación a los niños, ¿el deporte cree usted fundamental para poder preservar una larga vida en calidad? No solamente el deporte, es esencial, pero es un complemento, porque hay personas que realizan el deporte, pero no contribuye la alimentación, los hábitos tóxicos como el uso del tabaco, el uso de alcohol excesivo, la dieta, como te acabo de explicar, pues esos son factores que agregado a un ejercicio cotidiano, pues claro, puede prevenir la hipertensión arterial, pero solo y aislado no trabaja. Debe de estar combinado con los demás factores para que así pueda el paciente tener menos riesgo de padecer la enfermedad. Así es, algo importante, doctor, y es bueno, como usted decía, destacar que tanto la presión arterial es como el termómetro de saber que uno tiene una salud del corazón, el órgano, antes de entrar ya al aire, hablábamos y conversábamos que el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo, creo que el segundo, después del cerebro. Entonces, ¿cuáles son otras medidas que se deben de tomar en cuenta para uno poder proteger ese músculo que es tan importante? De manera general, cuando los pacientes van a consulta y como lo clasificamos, existen factores de riesgos, los que se modifican y los que no, y en los que se modifican son los en los que más trabajamos. Bien, pues lo primero que a los pacientes se le orienta es mejorar la alimentación. A los pacientes le tienen temor y pavor a la palabra dieta, pero es que tenemos un mal concepto de lo que es la dieta. La dieta es simplemente una alimentación balanceada. Todo paciente puede consumir todo tipo de alimentos porque todos los alimentos en cierto punto y cierto grado son importantes, ¿no? Pero una dieta balanceada donde se incluya en la canasta familiar proteínas, carbohidratos, lípidos en diferentes proporciones, pues esto es una de las cosas que tenemos que trabajar. El uso del tabaco es un factor que cada día ha aumentado de manera exponencial, especialmente con los cigarrillos electrónicos, que ya hoy en día niños de 10, 11 y 12 años ya lo están utilizando de manera cotidiana y diaria, de 7 de la mañana a 12 de la noche, sin pausa, que es un factor muy importante. Y muy delicado. Demasiado. También tenemos, aparte de esto, el consumo de alcohol excesivo. Es un factor esencial para desarrollar patologías directamente del músculo cardíaco, porque afecta el músculo cardíaco de manera directa. Y el sobrepeso o la obesidad. Aunque el sobrepeso, hablándolo de manera independiente, se ha ido desplazando porque cada día se ven pacientes más jóvenes y pacientes con una contextura más o menos delgada, teniendo ya números de presión elevada, lo cual era un poquito difícil verlo años atrás. Hoy en día no necesariamente tiene que ser un paciente obeso para desarrollar presión alta. El simple hecho de tener una vida sedentaria contribuye a que empiece a tener números de presión elevados. ¿Es peligroso, doctor, la presión también arterial baja en ciertos...?
En cierto grado sí. Es menos común, menos frecuente y más difícil de tratar, pero todo en su límite es peligroso. La presión cuando es muy baja, pues evidentemente hay una hipoperfusión de órganos esenciales. El paciente va a tener síntomas que lo van a limitar a tener y a desarrollar ciertas actividades. Y claro, es igualmente peligrosa al igual que la presión elevada. Así es. Doctor, y con relación a los adultos de tercera edad, ¿tienen que tener alguna precaución para ellos poder mantener una salud tanto en cardiovascular estable? Bueno, seguirá siendo la misma. Lo que sí es que los pacientes ya de tercera edad, en su gran mayoría, tienen casi siempre alguna enfermedad metabólica, o colesterol elevado, o niveles de azúcar elevado, o niveles de presión elevado. Si ya el paciente tiene diagnóstico de una de esas enfermedades, lo primero que el paciente debe de hacer es acudir a sus consultas rutinarias, llevar a cabo los consejos del doctor, lo cual le van dirigido a cada paciente, que cada paciente es completamente diferente, y tomar las medicinas que se le indican en base a esa condición para así poder mejorar y preservar su salud y así tener menos complicaciones en el futuro. Así es. Si un paciente de tercera edad tiene algún problema en otra índole, que es diabético, que tiene el colesterol, es imprescindible también verificar el corazón. ¿Eso va de la mano con otras enfermedades? Claro que sí. Todo paciente con niveles de colesterol elevado, si tiene factores de riesgos asociados o historia familiar, debe de asistir a una consulta cardiovascular temprana. Igualmente los pacientes con niveles de azúcar elevado o diabéticos, mejor dicho, también deben de asistir a una consulta cardiovascular periódica para poder ir evaluando de manera rutinaria lo que es el sistema cardiovascular, porque estas patologías vienen siendo también factores de riesgo para desarrollar enfermedades arteriales en el futuro y así contribuir también a las patologías en general de lo que es cardiovascular como tal. Así es. Doctor, ¿las enfermedades de cardiovascular tienen que ver con la genética? ¿Eso se hereda de nuestra edad? Bueno, dentro de los estudios sí tiene un factor importante, se ha documentado que existe una predisposición genética. Usualmente los hijos de padres hipertensos tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pero si ese paciente logra romper el esquema, o como le decimos nosotros, romper lo que es ese bloque genético, no obligatoriamente debe de padecer de dicha enfermedad, porque si el paciente a cabo de unos años empieza a desarrollar una vida saludable, hacer ejercicio cotidiano, cuidar la alimentación, no consume alcohol, pues no consume cigarro, pues existe mucho menos probabilidad de que pueda desarrollar dicha enfermedad. Gracias, doctor. Doctor, ¿tiene que ver el estrés, la tristeza, la depresión, la ansiedad, a que el paciente pueda llegar a afectar el sistema cardiovascular? Sí, en algún momento. Claro, efectivamente. Existe casualmente un síndrome de corazón roto que cuando lo empecé a estudiar hace mucho tiempo me causó mucha risa, pero claro, los pacientes que están bajo mucho estrés laboral, familiar o están pasando por una condición personal, de manera multiorgánica, pues puede afectar lo que es la presión arterial, y una presión alta, constante por mucho tiempo, afecta al músculo cardíaco. Y casi siempre esos pacientes te llegan a la consulta, muchas veces teniendo síntomas de dolor de pecho, que sienten palpitaciones, que no pueden dormir, y es porque están pasando por un proceso que en cada uno de ellos no le afecta de manera independiente, pero sí se ha visto que afectan lo que es la presión arterial y de por sí las enfermedades cardiovasculares. Excelente, o sea que la audiencia tiene que tratar de tener una vida emocional completamente estable y saber cómo poder manejar el estrés que diariamente vivimos, especialmente aquí en Estados Unidos. Bueno, es un poco el tema difícil de tratar, va mucho de la mano con la psiquis del paciente y no todos los pacientes tienen la misma capacidad de lidiar con los problemas. Eso es algo ya que se nos sale de las manos, pero sí siempre se le orienta al paciente a que debe de tratar de relajarse, tratar de descansar adecuadamente, evitar discusiones excesivas que puedan agitarlo, porque eso hace que su sistema cardiovascular, especialmente el corazón, aumente la frecuencia cardíaca, y muchos pacientes han llegado a tener infartos por la misma situación, que se ha visto que cuando están en discusiones o un problema muy severo, pues pueden tener o desencadenar infartos, cuando ya tienen de por sí enfermedades cardiovasculares establecidas y severas. Así es. Doctor, anterior
a la pandemia, escuchábamos siempre de que a alguien le dio un infarto y estadísticamente eran personas mayores. Pero en la actualidad es alarmante ver el número de jóvenes que hoy están muriendo por infartos cardíacos. ¿Tiene esto alguna influencia? Quizás el cigarrillo, vapor que estamos usando, la tensión, o hay algo que hace que el joven cada día más esté en riesgo en este tipo de enfermedades. Mira, ese es un tema muy delicado que hemos tratado muchos colegas y hemos hablado del tema, puesto a que después de lo que fue el COVID, cada día recibimos más pacientes en consulta con enfermedades del corazón. Ya es más común procesos de pericarditis, que está asociado a enfermedades virales, que es una inflamación del músculo cardíaco y de la membrana que lo cubre. Pacientes jóvenes con problemas de hipertensión arterial y otros con problemas vasculares, es decir, de lo que la gente mejor conoce como formaciones de coágulos o trombos, ¿no? Se ha llegado a la hipótesis, se ha creado la hipótesis, mejor dicho, de que el COVID y las vacunas ha tenido posiblemente un alto incidencia en estos casos. Pero es un tema muy delicado, es un tema muy delicado de tratar. Y que no está aprobado científicamente. Efectivamente, y es una de las preguntas que muchos pacientes jóvenes llegan a la consulta y dicen, yo era completamente saludable y yo me puse tantas vacunas o me dio el COVID y ahora se supone que tengo la presión en 180. Entonces, aún está en investigación, es un tema muy delicado de tratar y preferimos no abundarlo bastante, pero sí siempre existe la posibilidad. En este caso, doctor, que la audiencia nos está escuchando y que vemos personas que sienten que su organismo no está normal porque sienten más palpitaciones, sienten más estrés o se sienten mal de cuerpo, cansancio también. ¿Cree usted conveniente que asistan a su médico primario y que no se descuiden o que hagan una cita con un cardiólogo en este caso? Lo recomendable es que todo paciente que tenga cualquier síntoma que afecte su órgano, o mejor dicho, su cuerpo, deba asistir a una consulta. Ese paciente que de la noche a la mañana empieza a sentir cansancio extremo al realizar dichas actividades cotidianas, si tiene palpitaciones o lo que mejor el paciente como sensación de que su corazón late muy rápido o muy enérgico, sensaciones de desmayo o mareos muy fuertes, pues claro, debería de asistir a una consulta cardiovascular. Pero siempre es bueno que todo paciente visite su médico regularmente, porque la mayoría de enfermedades cardiovasculares, y en especial la presión arterial, es lo que conocemos como una enfermedad silente. Esta no presenta un síntoma hasta que ya la presión está muy alta o ya hay un daño como tal. Lo recomendable es que todo paciente, cuando ya entra a cierta edad, visite a sus médicos de frecuencia, sus médicos primarios, donde se le toma su presión arterial, o mejor dicho, su evaluación de tamizaje. Se le evalúan los niveles de glucosa o de azúcar, los niveles del colesterol, los niveles de presión arterial, y así el médico primario, aún sin tener síntoma al paciente, puede referirlo, dirigirlo a un cardiólogo para entonces hacer una evaluación más exhaustiva. Así es, doctor. Nosotros nos sentimos agradecida de usted por la oportunidad de estar aquí con nosotros hablando de la prevención de la salud del corazón, en este caso previniendo enfermedades cardiovasculares. Pero nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más aquí en Francia Mendoza en Hablemos de Soluciones. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Agencia de Viajes 7 Travel abre sus puertas en Mao para brindarte las mejores ofertas en resort, boletos aéreos, excursiones y mucho más. Estamos ubicados en la calle Los Lirios, número 8, Hierba de Guinea. Para más información, llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 809-755-6540. Agencia de Viajes 7 Travel, tu agencia de viajes confiable.
Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando... Empezó mi depresión. Cuando mi adicción se volvió demasiado difícil. Mereces recibir ayuda inmediata y apoyo emocional duradero. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte, gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Acá de Eric Adler, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Gracias por mantener la sintonía y continuamos con el doctor conversando de soluciones con relación a enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿qué relación tiene un diabético que afecte al corazón, por ejemplo? ¿Cómo prevenir que afecte su corazón? Ok, lo primero es que dentro de los factores de riesgo que hemos venido hablando desde el inicio, existen estos que son como los que constituyen la parte química, tanto la diabetes como el colesterol. La diabetes es una enfermedad metabólica que cada día cobra más vidas, puesto a que los niveles de azúcar elevado alteran de manera significativa lo que son las arterias, en especial las arterias, el sistema neurológico periférico, la vista y un sinnúmero de órganos. La presión arterial como tal, uno de los órganos que participa en su control viene siendo el riñón, ¿no? Pues los pacientes diabéticos, de manera independiente como diabéticos, suelen afectar el funcionamiento del riñón y esto contribuye a que la presión arterial aumente. Esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares también, enfermedades del riñón y enfermedades del corazón directamente. Wow, doctor, algo tan importante porque estadísticamente en Estados Unidos son millones de personas que tienen diabetes, jóvenes, personas de tercera edad y personas comúnmente. Es importante la prevención de la diabetes, pero más aún cuando tenemos diabetes, ¿qué hacer? Y bueno, el tratamiento de diabetes dentro de las clasificaciones, el tipo 2, que es la que está asociada básicamente a la alimentación, a los factores de riesgo como obesidad y todo esto, pues lo más importante es la dieta. Existe cuando un paciente empieza a tener niveles de azúcar elevados, lo primero que se le orienta es, tienes que mejorar la calidad de vida. Sí. Debemos empezar a hacer ejercicio, que ya no estabas haciendo. Se le iba a preguntar, llámese para usted, ¿qué es calidad de vida para usted como doctor, médicamente hablando? Casi siempre la mayoría de los pacientes que empiezan a tener azúcar elevado en su cuerpo no realizan una actividad física cotidiana, pues entonces lo que tenemos que hacer es un cambio. ¿Qué estás comiendo? Tenemos que ir eliminando estas cosas, reduciendo estas cosas, vamos a comer más vegetales, vamos a hacer un poquito más de actividad física para ir mejorando esos niveles. Porque cuando vamos a la consulta y encontramos niveles de glucosa elevado en una consulta, no quiere decir que seas diabético, puede ser que estás llevando una vida desorganizada. Luego de que se hace un cambio en el estilo de vida y estos números permanecen elevados, pues entonces ya tenemos que implementar un tratamiento para poder llevar esos niveles de glucosa en sangre a niveles óptimos, para así reducir las complicaciones más adelante. Así es, doctor, el sueño para un diabético es importante e influye, porque hoy en día vemos personas ya diagnosticados diabéticos, pero que se duermen 1, 2 de la madrugada y continúan un ritmo de vida normal realizando labores. ¿Cree usted que eso afecta grandemente a la salud? El sueño afecta de manera directamente todo, porque es que cuando el sueño es algo fisiológicamente programado para que el cuerpo descansar. Cuando el paciente descansa y duerme, que entra en una fase de reposo donde el sistema metabólico disminuye, que es un proceso de reparación,
Si al cuerpo no se le ofrece ese proceso de reparación, pues claro, tiene más probabilidades de desarrollar enfermedades metabólicas y cardiovasculares en general. Para un diabético o una persona con problemas del corazón, normalmente, ¿cuál es la hora, o las cantidades de horas que ustedes recomiendan? Bueno, no hay lo primero es que la calidad de sueño, a medida que los pacientes van envejeciendo, va reduciendo. Es decir, que el paciente, mientras más mayor es, pues menos puede dormir. No solamente que menos puede dormir, sino que disminuye la calidad de sueño y también las horas de sueño. Es bien sabido que todos tenemos nuestros abuelitos en casa y ya a las 5 de la mañana están viendo noticias. Cierto. Bien, la fase final del sueño suele disminuir en los pacientes con la edad, pero lo importante es descansar. Cuando el paciente duerme las horas que necesita, al despertar, pues el paciente se siente que descansó. Ahora, cuando tú duermes 2, 3, 4 horas o hasta 10 horas y te levantas agotado o fatigado, algo está pasando, no estás descansando bien. Así es, porque algo es estar acostado y otra cosa es descansar. Es descansar. Existe la higiene del sueño, donde el paciente tiene que evitar comer a ciertas horas antes de acostarse, dormir en una cama limpia y fresca, evitar consumir cafeínas, especialmente en las tardes. Básicamente no consumir cafeína ni alcohol, preferiblemente, y eso hace que el paciente pues, pueda tener un descanso mucho mayor. Pero de manera directa sí afecta la calidad del sueño, a las enfermedades cardiovasculares y también a que el paciente no entre en esa fase de recuperación para así evitar estas comorbilidades. Así es, y mencionábamos con la diabetes de que tenemos que tener calidad de vida para nosotros poder combatir este tipo de enfermedades. Usted explicaba el ejercicio y también la dieta balanceada. ¿Qué otros cualidades o aspectos debe tomar el paciente en cuenta para tener una mejor calidad de vida ya con un diagnóstico de diabetes? Una vez el paciente hace cambio en el estilo de vida, cuando se le da un diagnóstico, muchos pacientes siguen las recomendaciones, la mayoría lo hace, otros no, es así. Cuando se le implementa un tratamiento, lo siguiente es seguirlo al pie de la letra. Existen muchos tabúes con los tratamientos, especialmente para diabetes y para colesterol, que más adelante vamos a hablar de ese tema, donde los pacientes no siguen al pie de la letra el tratamiento que los médicos muchas veces le ofrecen. Bien, lo que pasa es que hoy en día existe mucha información. El paciente tiene mucho acceso, o todo el mundo tiene acceso a lo que es la plataforma digital. Sí, entonces, a los pacientes hoy en día se les ofrece tratamiento y lo primero que hacen antes de empezar a tomar el tratamiento es ir a buscarlo en Google. Entonces, lo que le dicen en las redes sociales, dicho de esto, Facebook, Instagram, ya sabes, el paciente tú lo ves en 10 días o 20 días con el azúcar peor. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que leí en Facebook que ese medicamento está produciendo cáncer. O es una prescripción o ya está desfasado. Evidentemente, pero siempre he dicho que nosotros los médicos debemos de enfatizar en el tratamiento y tener empatía con el paciente. Siempre es bueno explicar al paciente qué medicamento se le indica, cómo va a funcionar, qué efecto puede ver y si lo presenta, qué se puede hacer. Porque así el paciente se va a sentir más confiado al momento de tomar el tratamiento y es más fácil de que pueda seguirlo al pie de la letra. Así es, ¿no? Y decirle a la audiencia también que porque tengan la experiencia o el conocimiento de ir a buscar a Google, Google no te va a dar las consecuencias si tú no usas el tratamiento, puedes incluso hasta morir. Evidentemente, pero el doctor siempre debe de estar abierto a responder las dudas del paciente, es la única manera, porque también si el paciente decide hablar con el médico respecto al medicamento y nosotros no nos dedicamos a reforzar esa educación, ¿no? Entonces no tampoco lo va a llevar. Creo que es un compromiso de ambas partes. Exacto, como recíproco, una energía de reciprocidad. Doctor, otro tema importante que tiene que ver muy de la mano con el corazón para prevenirlo es el tema de pacientes con colesterol. ¿Qué es el colesterol y cómo prevenir este tipo de enfermedad? Los niveles de colesterol alto en sangre se puede decir que es uno de los más potentes hoy en día. Lo primero es que la ingesta de carbohidratos, comidas altas en calorías, ¿no? O con altos niveles de colesterol, pues pueden elevar el colesterol en sangre. Y si ese se mantiene por mucho tiempo, pues contribuye a que se desarrolle una condición que se llama aterosclerosis, que es cuando esas grasas se forman placas y se acumulan en las paredes arteriales, en la parte interna, y esto interfiere con el flujo de sangre. Estas son las que contribuyen a que los pacientes más adelante desarrollen infartos, especialmente del corazón. Y cada día esta condición va aumentando por lo mismo que te comento, la dieta.
básicamente. Pero también existe un gran grupo de pacientes que llevan una vida saludable y a pesar de todo tienen colesterol elevado. Es muy difícil de entender, pero es que existen condiciones que elevan el colesterol y no está relacionado con la dieta, sino por una enfermedad metabólica o una condición genética per se. Oh, wow. Bien. Eso es también porque es un tema muy difícil. De medicina primaria nos llegan a la consulta de cardiología porque ya el primario trata de convencer al paciente de que tienes el colesterol alto, tienes que tomar tratamiento. El paciente te llega con un colesterol, el LDL, que es el colesterol que popularmente se conoce como el malo, en 180, en 200, 230. Entonces dice, doctor, pero es que yo llevo una vida saludable, yo ni siquiera como carne. Entonces, después que se hacen las analíticas, se descubre que es que el paciente tiene condiciones genéticas o metabólicas que predisponen a que lo tenga elevado. Y sí, es una de las patologías, mejor dicho, de las condiciones como tal más peligrosas para las enfermedades cardiovasculares. Por esta condición que producen las arterias, que es la aterosclerosis. Y el colesterol, como usted dice, aparte de llevar el tratamiento, comer la dieta, si tiene un factor genético, ¿hay otra manera de cómo prevenirlo o no se cura? No. Lo que hay que hacer ya es tratarlo, realmente, porque dentro de todo el panel de colesterol, el LDL, que es el que se ha reportado como un factor directo de enfermedades cardiovasculares, este tiene que estar optimizado en cada paciente, porque cada paciente tiene un nivel de colesterol óptimo. Con esto me refiero a un paciente normotenso, que no tiene otras condiciones, puede manejar un colesterol un poco más alto y se le puede dar una ventana, un periodo de tiempo donde con cambios y medios físicos pues tú lo puedas mejorar, con dieta y ejercicio. Pero existe un grupo de pacientes que ya han tenido infartos o que son diabéticos. Con ese paciente hay que ser más severo y más estricto. Pero cuando el paciente tiene el colesterol elevado, sin importar el factor inicial, pues debe de tratarse cuando ya sobrepasa los límites de colesterol. Así es. Muchas gracias, doctor, por estas excelentes informaciones. Doctor, ¿qué otras enfermedades cardiovasculares el paciente tiene que tomar en cuenta y que comúnmente no se dice? Bueno, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares no solamente hablamos de corazón, también hablamos de condiciones periféricas. Cuando el paciente presenta alteraciones en las extremidades, especialmente en las piernas, ya sea edema o acumulación de líquido, o que esta, por ejemplo, se asocia a que tengan úlceras en las piernas, pueden ser insuficiencia venosa, ¿no? Donde el retorno de sangre al corazón se ve interferido. También cuando tenemos presencia de placas de grasa asociada a alto colesterol, donde el paciente inmediatamente empieza a realizar actividades físicas o en la casa, pues tiene que parar porque el dolor en las piernas es muy severo. Están también los infartos cerebrales asociados a hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. Pero existen un sinnúmero de patologías, no solamente es el corazón como tal. Claro que sí. De ahí se desencadenan las otras que terminan en un infarto, como usted dice. Casi siempre esto daban de la mano, ¿bien? Porque es el mismo paciente. Cuando un paciente te desarrolla un infarto agudo al miocardio porque tiene una arteria ocluida por colesterol, 100% tiene enfermedades periféricas. Que haya desarrollado síntomas no, es independiente, pero sí, cuando el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, o mejor dicho, un proceso cardíaco per se, casi siempre está asociado a otras enfermedades periféricas. Así es, doctor, muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos continuamos con más en tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
Agencia de Viajes 7 Travel abre sus puertas en Mao para brindarte las mejores ofertas en resort, boletos aéreos, excursiones y mucho más. Estamos ubicados en la calle Los Lirios número 8, Hierba de Guinea. Para más información, llámanos o escríbenos vía WhatsApp al 809-755-6540. Agencia de Viajes 7 Travel, tu agencia de viajes confiable. Soy Ashwin Vasan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando... Empezó mi depresión. Cuando mi adicción... Se volvió demasiado difícil. Mereces recibir ayuda inmediata y... Apoyo emocional duradero. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Acá de Eric Adler, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Gracias por mantener la sintonía y continuamos hablando de soluciones para enfermedades cardiovasculares con el doctor. Doctor, ¿qué recomendaciones usted da con relación a este tipo de enfermedades y qué tratamiento debe usar el paciente? Ok, cuando ya el paciente llega a la consulta, después de realizar ciertos estudios, ciertas evaluaciones, examen físico exhaustivo, ¿no? Y se determina que el paciente debe de llevar a cabo un tratamiento, pues como te expliqué, se le debe de orientar cómo llevar el tratamiento. No todas las medicinas son iguales, no todas tienen el mismo mecanismo de trabajo, pues hay que decirle al paciente qué puede esperar y cómo este medicamento va a trabajar. El paciente debe de comprometerse, tanto con él mismo como con uno, llevar ese tratamiento, en el cual está dirigido a normalizar los niveles de presión arterial. Es un desafío muy importante, puesto a que hay pacientes que se le aplican medicamentos que pueden trabajar desde el primer día. Hay otros que lamentablemente llevan a consultas subsecuentes tratando de encontrar un medicamento que el paciente se sienta cómodo y también con las dosis adecuadas. Bien, cuando el paciente lleva un tratamiento, lo importante es llevarlo según las indicaciones, asociado a una ingesta de alimentos balanceados, reducción de ingesta de sal, empezar a hacer más actividad física, empezar a disminuir lo que es el consumo de alcohol en caso de que el paciente lo consuma. También eliminar por completo el cigarro. Es un desafío el cigarro porque de 10 tal vez uno lo puede dejar, pero la gran mayoría nunca logra dejarlo. Es algo básicamente muy terrorífico, pero es muy difícil lograr que un paciente que tiene años, 20, 30, 40 años fumando, que logre dejar el cigarro. Así Bien, es una de las primeras cosas, pero el tratamiento... Reducir, como usted dice. Lo primero que yo le digo a los pacientes, porque no lo van a dejar, si se fuma una cajetilla, saque la mitad, empiece por la mitad. Vamos a tratar ahora con 5, para que él mismo lo vaya dejando. Otros pacientes son muy temerosos de su salud y cuando ellos van a sus seguimientos y ellos ven que a pesar de llevar los tratamientos, sus condiciones van empeorando, pues entonces uno le enfatiza de que el cigarro es un contribuyente, entonces ellos ya dicen, bueno, tengo que hacer algo y sí lo van dejando. Y también de paso tiene que tratar las otras condiciones que están asociadas, en este caso más el colesterol y la diabetes, en especial la diabetes. También tiene que llevar sus tratamientos en conjunto para que todos esos factores de riesgos puedan reducirse y disminuir y así evitar complicaciones mayores. Así es, doctor. ¿Tiene la cafeína algo que ver con este tipo de enfermedades? Un paciente que esté diagnosticado, sea con diabetes, colesterol o presión alta.
Se ha documentado que el exceso de café, evidentemente sí, pero el café en grado moderado tiene incluso efectos buenos. Y cuando son pacientes diabéticos, pues les aconsejo que no lo atribuyan con mucho azúcar, porque el café es muy amargo. Entonces a una poca taza de café se le agregan 3 y 4 y hasta 5 tazas de azúcar, de cucharadas de azúcar, perdón. Entonces eso no ayuda con la diabetes. Pero un paciente que tenga hipertensión o diabetes no tiene por qué eliminar en su totalidad el café. Puede consumir dosis moderada, una taza en la mañana si es lo que le gusta, y esto no realmente va a afectar de manera significativa la enfermedad como tal. Gracias, doctor. Y con relación a la salud emocional, ¿qué consejo usted le da a muchos pacientes que quizás no le da la importancia, pero que sí afecta el grado del sistema nervioso, afecta también el corazón, cardiovascular, y quizás no tiene la información de que eso puede en un futuro ocasionarle graves consecuencias? Sí, todo paciente ya cuando tiene condiciones crónicas como esta, pues tiene que tratar de empezar a mejorar esta parte. Tiene que lamentablemente empezar a dejar fluir, ¿no? A no estresarse. Pero como te comenté también, es algo muy personal del paciente, es algo muy íntimo. Se le comenta, porque hay que hacerlo, se le explica cómo puede afectarle su salud, se le explica cómo está afectando su presión arterial, porque he tenido llamadas de los hospitales, o sea, de los pacientes estando en emergencia con dolor de pecho y palpitaciones, o que se sienten mal, que cree que le va a dar un infarto, y cuando tú investigas al día siguiente en la consulta, es que le estaba discutiendo o algo por el estilo. Entonces sí afecta, ¿bien? Pero es algo muy personal, no todo el mundo tiene la capacidad de lidiar con los problemas. Hay personas que pueden hacerlo de manera muy fácil, hay otros que no, pero sí puede afectar. Así es, agradecida, doctor, por su tiempo, sobre todo. Sabemos que usted es una persona un doctor muy ocupado, pero gracias por estar aquí con nosotros, ayudando a la comunidad con temas tan importantes como es la prevención de enfermedades cardiovasculares, y más que en febrero estuvimos celebrando la sanidad del corazón. Así es, fue un mes bastante ocupado, se hicieron muchas jornadas y fue un mes muy importante. Y sí, realmente la parte de cardiología siempre seguirá siendo importante, porque creo que hemos fallado como médicos, porque a pesar de tener un avance tan significativo en la ciencia, en medios diagnósticos y en tratamiento, hemos tenido la capacidad de aumentar la prevalencia de esos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular como tal, pero aún seguimos teniendo el problema, porque esos factores de riesgo no lo hemos podido controlar. Así es, doctor. Y sobre todo lo importante es que si en la audiencia hay personas que están sanas, que traten de prevenir futuramente algún tipo de enfermedad como caer en presión arterial alta, usted explicaba, cuidar la comida para no caer en una diabetes o caer en un colesterol. Evidentemente, todo paciente, ya sea en el área de pediatría, porque se ve hipertensión arterial en jóvenes y adolescentes y en niños, existen condiciones genéticas que realmente desarrollan presión alta a temprana edad, pero se les recomienda que todo paciente visite a su médico de cabecera, en este caso médico primario, al menos una vez al año para hacer esas evaluaciones de tamizaje, para poder detectar a tiempo cualquier condición que sea un factor de riesgo para desarrollar dichas enfermedades. Gracias, doctor. Y algo importante que me gustaría que la audiencia, tanto los padres y los jóvenes que pueden vernos, es el cigarrillo eléctrico, que usted mencionaba que eso afecta bastante y con el tiempo prolongado, y es alarmante que ya niños de 10 a 12 años lamentablemente lo estén usando, no tengan esa prevención o llamada de atención del padre de que realmente es muy dañino para la salud. Sí, eso es algo que está cobrando mucho poder, y lamentablemente es algo muy difícil porque es algo que se debe de comentar intrafamiliar. Sí. A los pacientes se le comenta, a los jóvenes cuando van, sobre los cigarrillos electrónicos, y lo primero que dicen es, pero no tiene nicotina. Sí, sí. Pero no importa, porque el humo es un irritante, y cada vez que se utiliza el vapor se utilizan cantidades exuberantes de cigarrillo. Entonces eso afecta tanto el pulmón como el corazón. Entonces sí, es igualmente dañino o peor. Igualmente la juca. Sí, todo esto realmente afecta. No te digo que a los pacientes lo dejan de la noche a la mañana.
Los padres siempre deben de estar atentos a cuando los adolescentes en la casa lo utilizan, siempre tratar de decirle y explicarle. Y bueno, pero es un poco difícil. Sí. Porque siempre con la tecnología en la escuela son cosas que tú no manejas, en la escuela los compañeritos también lo hacen, ya realmente está muy adentro de nosotros para entonces poder combatirlo, pero sí es algo que siempre hay que tratar y hay que tocar, y a pesar de que no tenga nicotina, como siempre ellos dicen, pues igualmente es dañino para el corazón. Así es, doctor. Yo creo que esto es un compromiso de todo. Imagínese que un niño de 12 años ya inicie a consumir este tipo de vapor. Efectivamente, pues ya en 10 o 15 años es una persona que no va a ser tan productiva porque ya va a tener una patente de salud muy dañina. Esa palabra fue muy interesante porque algo que la mayoría no sabe es que todo lo que se hace en nuestro órgano es como una huella. Muchos pacientes dicen, yo fumé de 5 meses, o 5 años, pero ya yo no lo hago. Sí. Pero evidentemente sí es algo que a largo plazo cobra consecuencias y sí realmente tiene efectos secundarios. No importa si lo dejaste de hacer o no, si lo hiciste una vez ya es algo que permanece en tu cuerpo, ¿no? Así es, doctor, muy agradecida de usted. Gracias por estar aquí con nosotros, comentándonos, hablándonos temas tan importantes acerca de la prevención en enfermedades cardiovasculares, ya que el mes de febrero fue un mes de promover la sanidad del corazón. Continuamos con más y en esta ocasión nos vamos a las noticias nacionales e internacionales a cargo de Noel Medrano. En Santo Domingo, partidos no presentan informes de ingresos y gastos. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, recomienda a la Junta Central Electoral exigir que los partidos políticos cumplan los mandatos de la ley electoral de presentar los reportes de ingresos y gastos de campaña antes y después de los comicios. En Venezuela mueren 25 personas tras el derrumbe de una mina. Una mina ilegal de oro en un remoto lugar del sur de Venezuela colapsó, provocando la muerte de unas 25 personas, según un balance provisorio de las autoridades locales divulgado en ese país. En República Dominicana, los partidos políticos tendrán hasta el 27 de febrero para amarrar las alianzas. Luego de que República Dominicana concluyera la celebración de sus elecciones municipales, los partidos políticos se apresuran para definir otro proceso estratégico de cara a los comicios de mayo, depositar ante la Junta Central Electoral las solicitudes de alianzas, fusiones y coaliciones a nivel presidencial y congresual. Haitianos usan a Nicaragua de puente. A finales de octubre del 2023, la prensa nicaragüense informó en un periodo de 48 horas aterrizaron en Managua 28 vuelos comerciales cargados de pasajeros procedentes de Puerto Príncipe, Haití. En Santo Domingo, Refidonza revela estudios sobre existencia de hidrocarburos en varias cuencas de República Dominicana. La refinería dominicana de petróleo Refidonza dio a conocer el primer estudio científico que determina que en varias cuencas del territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos. Segunda jornada de cierre de la Torre Eiffel por una huelga del personal. En París ha cerrado por segundo día consecutivo por una huelga del personal. La empresa concesionaria destinada a denunciar la mala gestión financiera del monumento. En Azua, República Dominicana, presuntos haitianos matan a un empresario de bienes raíces. Un empresario de bienes raíces fue asesinado a palos supuestamente por haitianos que trabajan para él en una casa de veraneo en Palmar de Ocoa, en esta provincia. Tractorada toma calles de Madrid en una protesta de agricultores. En Madrid, España, entre otras mejoras con la protesta se exigen mejoras en la ley de cadena alimentaria, simplificación de burocracia para acceder a ayudas y protección frente a la competencia desleal de terceros países. En Santo Domingo presentan recurso de apelación a medida de coerción impuesta a Tekashi. El Ministerio Público depositó su recurso de apelación a las medidas de coerción
coerción impuestas al rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi, quien es implicado en hechos de violencia de género e intrafamiliar. Y en la parte final, en New York, ex preso saca cadáver de mujer de su apartamento y lo tiró al pasillo. Un ex convicto de 51 años fue arrestado como sospechoso de arrastrar el cadáver de una mujer fuera de su apartamento en Brooklyn, New York, y arrojarlo en el pasillo del edificio. Y con esta información llegamos al final de las noticias en Hablemos de Soluciones con Francia Mendoza. A ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Noel Medrano les hizo compañía. Feliz resto de la noche. Y hemos llegado a la parte final de este tu espacio, Francia Mendoza, en Hablemos de Soluciones, recomendándote que sigas con la sintonía de este tu canal preferido.